Bartolomé Mitre fue presidente de la Nación, gobernador de Buenos Aires, diplomático, militar, historiador y periodista. Hoy en Noticias de la Historia nos vamos a centrar en esta faceta de Bartolomé Mitre, impresor y periodista. Nació en Buenos Aires en 1821, empezó como periodista en 1837 cuando estaba con su familia en Montevideo. Luego de casero fundaría el diario Los Debates, desde el cual combatió a las políticas de Urquiza. Más tarde sería gobernador, presidente y fundaría el diario La Nación. Esta casona en plena City porteña fue la morada de Mitre entre 1860 y 1906 cuando muere. Se han cumplido justo 100 años. Aquí tenía su famosa biblioteca, una de las más importantes de Sudamérica. Aquí funciona también un valioso archivo histórico. Aquí vivió tanto antes como después de su presidencia, con su familia y recibiendo a gente que venía del exterior y a políticos locales. Mitre vive en esta casa desde el año 1860 hasta 1906, que es el año de su muerte. Alquila esta casona, vive con su familia. En 1862 asume la presidencia de la Nación y en 1868, cuando baja de la presidencia, le es regalada mediante colecta por los ciudadanos. Acá transcurre la faceta más íntima de Mitre, su vivienda, la vivienda de sus hijos, el lugar en donde no solo recibía a sus colegas, a los políticos de la época, donde se cocinaba la historia argentina realmente del siglo XIX, sino también este lugar es testigo de su lucha como intelectual, de su construcción como intelectual, de sus logros como periodista, como coleccionista. En esta casa lo visitaron Sarmiento, hay numerosas fotos incluso de personajes que iban y venían. Sarmiento, por ejemplo, en el escritorio principal, que está también acá en la planta baja, ustedes van a encontrar un juego de jaquet, que es muy similar al backgammon actual. Por ejemplo, Sarmiento jugaba con él. Muchos de sus Marcos Paz, muchas de las personalidades de esa época, muchas representaciones extranjeras lo visitaban. Era como que venir a Buenos Aires había que pasar por la casa de Bartolomé Mitre. Una personalidad, Camposalles, una personalidad importante tenía que pasar por la casa de Bartolomé Mitre. Y esto no solo fue durante la vida de él dentro de esta casa. Una vez que él muere, ya con el centenario, por ejemplo, la infanta española también pasa por la casa de Mitre y se toma una de sus fotografías parada al pie de la escultura de Correa Morales que está en el primer patio, que representa al general dando la bienvenida a esta casa museo que era su casa. Sus gustos, por ejemplo, estamos en el comedor, sus gustos culinarios. Le gustaba la cocina sencilla, comía ensalada, por ejemplo, le gustaba la ensalada de lechuga con huevo, le gustaba el pollo asado, le gustaba un plato emblemático de la época que era polenta con pajaritos, le gustaba el asado. ¿Qué más les puedo decir? En cuanto a bebida, le gustaba el agua y le gustaba el vino blanco cortado con agua. ¿Qué es este juego? Este juego es un juego de jaquet, que podríamos decir que es un backgammon, para que la gente lo relacione un poco y le encuentre una explicación rápida. Acá se sentaba con Sarmiento, con Domingo Faustino Sarmiento, y jugaban y pasaban horas hablando del país, de las recetas políticas, y estaban juntos unas horas jugando este juego.
Esta es una antigua máquina para hacer pruebas del diario La Nación. Durante la presidencia de Mitre, su amigo José María Gutiérrez edita un diario llamado Nación Argentina, creado para defender la obra política de Mitre. Una vez que éste deja la presidencia, con un grupo de amigos, incluido Gutiérrez, fundan el diario La Nación, que ve la luz por primera vez el 4 de enero de 1870, con una tirada de solamente 1000 ejemplares. Mitre tenía 48 años. Mitre puso dinero junto a 9 amigos para fundar el nuevo periódico. Lo interesante es la forma en que consiguió la plata. Remató parte de sus muebles. En el famoso primer editorial, Mitre declara que el diario dejaría de ser puesto de combate para ser tribuna de doctrina, pero La Nación seguiría siendo un buen ejemplo de periodismo político y de opinión. Mitre era editorialista, gráfico y contador, todo a la vez en la primera etapa del diario La Nación. Calificaba a su labor como el trabajo de la pluma y de los tipos. Luego de ser presidente, montó en su propia casa una imprenta y un diario. En estas habitaciones funcionó durante la primera etapa el diario La Nación. Más tarde se mudaron al lado, Mitre seguía viviendo aquí, entonces abrió una pequeña puerta para pasar de una casa a la otra. Ahora vamos a conocerla. El primer tiempo de La Nación en esta misma casa era como todas las cosas que se inician un poco a pulmón. Si bien había accionistas que ayudaban digamos, en el primer capital inicial para el funcionamiento de un medio de comunicación, de un diario, trabajaban todos, hasta la propia mujer de Mitre, Delfina, que traducía los artículos. Es decir, tenía sus colaboradores, pero trabajaban sus hijos, trabajaban. El movimiento en la casa era un movimiento medio familiar, medio profesional, como todas las cosas que se empiezan. A veces desde hay una puertita ahí, que no sé si ustedes la habrán filmado, que es de donde la casa donde pasaba La Nación, que era el edificio. Ahora tenemos un edificio de 37 pisos, lamentablemente porque nos afecta en cierta medida, pero ahí funcionaba el diario La Nación. Y bueno, él iba de su casa al diario, del diario a su casa. Buenos Aires, tanto el campo como la ciudad, tenía en 1869 menos de 500.000 habitantes, el 30% de la población del país. En ese contexto es que nace el diario La Nación, un contexto rudimentario, sale a competir con diarios que estaban muy consolidados en la época posterior a Caseros, como La Tribuna y El Nacional. Pero ya en la década de 1880 sería el líder de audiencia de lectores junto al diario La Prensa. Recién con la muerte de Bartolomé Mitre en enero de 1906, sus herederos constituyeron una sociedad anónima con el fin de facilitar el manejo empresario. 1909 puede ser considerado el punto de partida de la etapa moderna del diario. Una vez que murió Emilio Mitre, el hijo de Bartolomé, la tercera generación periodística de los Mitre decidió distanciar al matutino de las luchas partidarias. La Nación con Mitre es un instrumento de una fracción política, es una fracción política que se reconoce en Mitre y luego se prolonga en su hijo, que Emilio Mitre, que también se va a postular a cargos electivos y a las posiciones más altas en la estructura de poder. O sea, durante décadas, a la vez que quizás se modernizaba en términos periodísticos, también era una herramienta política, no dejaba de serlo. Sí, desde su primer editorial se define como tribuna de doctrina, y esa tribuna de doctrina trata de influir sobre la vida política permanentemente, y además es una posición de combate, digamos. Entonces combinan las dos cosas, no se podía pensar en una prensa no partidaria en ese tiempo. Claro, en ese editorial famoso dice no puesto de combate, sí tribuna de doctrina, pero en realidad siguió siendo las dos cosas, ¿no? Dos cosas. Sí. ¿Y cuándo empieza a cambiar esto? Bueno, allí por 1909, como caracterizo el periodo que comienza la indagación que yo hago sobre su pensamiento editorial, los propios herederos de Mitre deciden tomar distancia de las fracciones políticas y convertirse fundamentalmente en una especie de pedagogo de los dirigentes políticos, los dirigentes estatales,
podríamos decir, llevando más allá los términos, una especie de super-yo freudiano que va a tratar de decir qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Enseguida más noticias de la historia, más Bartolomé Mitre y el cruce entre prensa y política. Ya volvemos. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. No se olvide que si su hijo viaja en un transporte escolar, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Nuevas normas de seguridad en transportes escolares. Todos los asientos deben tener cinturones de seguridad. Contratar micros que no los tengan ponen en riesgo la seguridad de su hijo. Cumpliendo las normas se reducen los riesgos de accidentes. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI creó el Plan Nacional de Emergencia de Cirugías de Cataratas, que benefició a más de 22.000 afiliados y entregó más de 200.000 anteojos en el último año. Todo lo que hacemos está ante los ojos de nuestros afiliados. PAMI, un trato más claro. Cumplimos 55 años dedicados a la calidad, al crecimiento, al desarrollo del país y su gente. Arcor, 55 años dándole sabor al mundo. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. Shell, más de 90 años en Argentina, mirando al futuro con energía. Invierta en Neuquén. Invierta con seguridad. Neuquén es confianza. Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Auspicia Banco Galicia. En el campo, lo pequeño puede crecer, porque en Monsanto, por cada producto de Calvo o Roundup vendido, destinaremos un peso para fomentar el desarrollo de proyectos agropecuarios en todo el país. Acompáñanos, participa del programa Semillero de Futuro. En Fundación Telefónica estamos comprometidos con la sociedad. Trabajamos todos los días para mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades. Fundación Telefónica, un paso más hacia un futuro mejor. Recaudamos para todos los argentinos. AFIP, por una nueva cultura tributaria. No tiene nadie con quien jugar. No se preocupe, juegue online en partypoker.net, la escuela de póker más grande del mundo. Más mesas, más jugadores, más ganadores. Ok. Qué grande esta tarjeta. Y además tiene otras ventajas. En Compumundo 10% de ahorro y hasta 24 cuotas sin interés. Qué grande esta tarjeta. Pedila.
Este fin de semana en la mejor publicidad del mundo, Fabián Serfoglio, el locutor de Duro de Domar, se ríe de todo y de la publicidad también. Te presentamos un backstage imperdible con Natalia Oreiro como protagonista. Además, el astro del tenis, Rafael Nadal, nos sorprende en un comercial. Y como siempre, los spots internacionales más premiados. La mejor publicidad del mundo, domingo 23:30 por TN. Para vos, el cuidado de tus hijos es lo más importante. Para Danonino, también. Por eso convocó a madres argentinas a una jornada de nutrición para el buen crecimiento. No se ve que era tan importante para el crecimiento, para el desarrollo. Todo lo explicó el doctor Mercado. Me dio vuelta, digamos, la cabeza. Mis hijas comían Danonino muy poco. Voy a empezar a consumirlo mucho más. ¿Y vos? ¿Ya estás reforzando la alimentación de tu hijo con Danonino? Más de 5 millones de chicos ya disfrutan de sus beneficios. Este es el escritorio que usó Mitre durante su presidencia. Estamos en su biblioteca privada, se llamaba Biblioteca Americana, con más de 10.000 volúmenes. Esta es la zona preferida de Mitre en la casa. Pasaba muchas horas entre su dormitorio y esta gran biblioteca donde él estudiaba, leía y trabajaba. Mitre era una persona muy trabajadora. Mitre pasaba muchas horas de su día trabajando en su escritorio en la Biblioteca Americana. En la planta alta ustedes van a ver que eso representa más su etapa como de retiro un poco de la vida social. Hay un departamento que consta de un baño realmente interesantísimo que no ha sido tocado, no ha sido restaurado, así que está tal cual, muy interesante. Su dormitorio, su escritorio privado y su biblioteca denominada Americana, que es una biblioteca importantísima dentro de lo que puede ser Fondo Antiguo. Mitre es pionero de la historiografía nacional. Escribe sobre Belgrano, San Martín, la Revolución e Independencia Sudamericana. Su trabajo es una mezcla de historia, filosofía y su visión política. Por supuesto, no es un historiador académico y neutral en los términos actuales. Mitre supo teñir a la historia y a los personajes de sus vivencias y de su ideología. Desde muy joven, Mitre simpatizó con las ideas liberales y románticas. Ya muy joven fue presidente de la Nación a los 41 años, fue el primer presidente de la República Unida y gobernó desde el antiguo fuerte, el antecesor a la actual Casa Rosada. Y durante su presidencia vivía en su casa de la calle San Martín, porque entonces no había residencia presidencial. Mitre, en buena medida, fue el fundador del Estado Nacional, y esto es muy claro en lo que tiene que ver con la necesidad de establecer una base institucional para el Estado Nacional. La década del 50 fue muy importante en la sanción de una constitución, pero la obra no pudo seguir adelante, sobre todo por lo que fue la decisión de Buenos Aires ya a fines del año 1852, el mismo año de la caída de Rosas. Por esta razón quedaron las bases legales, pero no llegaron, digamos, la construcción institucional fue muy limitada en los años 50. Recién en los años 60 y con la presidencia de Mitre vamos a ver un avance muy importante en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con la estructuración del gabinete, el ordenamiento de las finanzas públicas, el impulso de las escuelas nacionales, de la educación media, una rearticulación de las relaciones diplomáticas a nivel internacional, la necesidad de establecer vínculos mucho más sólidos con Europa fundamentalmente, presentar un perfil de tratar de enfriar sobre todo el frente latinoamericano, ¿no? Porque en realidad, en todo caso, desde la perspectiva del rosismo y del urquicismo se había tratado de tener una posición más cordial respecto de las relaciones latinoamericanas, y en el caso de Mitre intenta alinear claramente a la Argentina dentro del contexto europeo.
y por esto, por ejemplo, cuando Sarmiento en un congreso internacional tiene una posición de respaldo a las autoridades del Perú, Mitre le sale diciendo que no, que en realidad en un eventual conflicto entre Perú y una nación europea nosotros estaríamos del lado de la civilización y de ninguna manera del lado de los americanos, en la medida en que América todavía implica una forma de atraso. Mitre tuvo aciertos y errores a nivel político. De hecho, luego de ser presidente participó o apoyó 3 rebeliones contra el poder constituido, en 1874, 1880 y 1890. Marcaron su gobierno las rebeliones contra el Estado Nacional y la guerra de la Triple Alianza. Fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires, dio impulso a la red ferroviaria, la centralización de la recaudación, la emisión monetaria, la redacción del Código Civil y la consolidación de la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Tenemos la creación de las instituciones, desde la Corte Suprema, los colegios nacionales, es fundador del Colegio Nacional en Buenos Aires y de otros en el interior de las provincias, en San Juan, en otras provincias también, para tener una base común de educación para todos los ciudadanos argentinos. Sigue el proyecto, es decir, el proyecto de educación es anterior a Sarmiento, no quiero quitarle méritos a Sarmiento, simplemente que es un proyecto que están de acuerdo todos de que un pueblo educado, solamente con un pueblo educado se puede llegar a una democracia y una república como ellos querían. Luego está el inicio también del tema de la inmigración, es decir, había que lograr mano de obra para poder acrecentar la producción agropecuaria. Para ello también eran necesarios los ferrocarriles, o sea, el tema de las comunicaciones es clave. A Mitre le toca inaugurar la línea Rosario-Córdoba y lo hace expresamente, es decir, él manda muchos mensajes políticos. La primera línea que inaugura es Rosario-Córdoba. Su vicepresidente Marcos Paz era un hombre de origen federal y provinciano. Cuando elige la Corte Suprema, incluso cuando crea la Corte Suprema de Justicia, elige incluso a sus adversarios. Muy bien no se llevaba con Vélez Sarsfield, pero le encarga el Código Civil y el Código Comercial. Se llevó adelante una política de censura muy evidente que acabó con varios periódicos como La América, La Razón Española, periodistas como Guido Hispano, por ejemplo, fueron presos. Es decir, básicamente no se admitía la crítica de ninguna manera y el gobierno intentó consolidar su base de poder y sus instituciones a partir de silenciar a la opinión pública interna, basándolo en un interés superior que era la razón de Estado respecto del conflicto externo. De hecho, la guerra del Paraguay se extendió innecesariamente durante bastante tiempo. El gobierno en realidad termina siendo el único que lleva adelante la guerra del Paraguay y va a terminar aislado, claramente. Y en realidad va a terminar aislado en 2 niveles. Por un lado, porque no Mitre, que había ido desde un primer momento a conducir las fuerzas de tierra de la coalición, debe volver a Buenos Aires por el hecho de que el presidente ha fallecido. Por esa razón debe descuidar el frente externo. Por otro lado, vamos a ver que en el caso de la política interna, el interés de Mitre es establecer su propia sucesión del mismo modo que lo había hecho Urquiza, ¿no? Es decir, la práctica de elegir un delfín a partir del gobierno de Urquiza, pero sobre todo a partir del gobierno de Mitre, intenta constituirse, se constituye como una regla característica de nuestro sistema político. El problema es que Mitre es el único que no consigue hacerlo. Y no consigue hacerlo porque en realidad el deterioro de su prestigio durante la guerra del Paraguay ha sido enorme y además porque después de haber estado 3 años en el exterior, efectivamente no, se encuentra en condiciones como para manejar adecuadamente las piezas, como para garantizar que Rufino de Elizalde, quien era su candidato, pueda llegar a la presidencia. Esta es una de las primeras imágenes en movimiento disponibles de la historia argentina. Se lo observa a Bartolomé Mitre con Uriburu visitando en 1901 el Museo Histórico Nacional en Parque Lezama, del que Mitre fue uno de los fundadores y al que donó parte de su colección privada. Bartolomé Mitre fue un personaje multifacético, esto era lo habitual en los dirigentes de su tiempo. En la época casi todos los políticos tenían como herramienta un diario, la prensa como herramienta política. Mitre no fue la excepción, pero de a poco fue modernizando su periódico y sus herederos supieron modernizarlo aún más, ayornarlo y alejarlo de la política.
Por eso aún hoy sobrevive con vigencia el diario La Nación. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.